Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta por aquí, listos para charlar y explorar un tema que, créanme, nos va a encantar a todos los que somos fans de las novelas turcas. Y si son nuevos por aquí, mucho gusto. Soy y en este canal hablamos de todo lo que amamos, series, películas, actores, actrices, chismes, y sobre todo, mucho, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Hande y Kerem. Pero no solo de su romance que, como todos sabemos, fue épico. Hoy vamos a analizar cómo el éxito de Kerem Bürsin, su trayectoria, sus decisiones profesionales, influyeron de manera directa en el ascenso meteórico de Hande. ¿Intrigados? Pues quédense conmigo porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos a profundizar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y al suscribirse no se pierden ninguno de mis vídeos, donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Así que suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y prepárense para disfrutar de un contenido genial. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos por el principio. Todos conocemos a Hande Erçel. Es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Pero, ¿cómo llegó Hande a la cima? Por supuesto, tiene un talento innegable, una belleza impactante y una capacidad para conectar con el público que es envidiable. Pero, ¿sabían que el éxito de Kerem Bürsin jugó un papel crucial en su ascenso? Así es. Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. Ambos actores, Hande y Kerem, ya tenían una trayectoria profesional antes de protagonizar Love is in the Air. Kerem Bürsin, nacido en Estambul, pero con raíces americanas, había labrado su camino en la industria con varios papeles en cine y televisión, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Ya era un rostro conocido con una base de fans establecida y un reconocimiento por su talento. Su trabajo en series como Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi le había ganado prestigio y lo posicionaba como uno de los actores más prometedores del momento. Su presencia en pantalla era magnética y su carisma traspasaba la pantalla. Tenía algo especial, una combinación de talento, atractivo y una actitud profesional que lo diferenciaba. Hande, por su parte, también había trabajado en varias series y películas antes de Love is in the Air. Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz fueron algunos de sus primeros éxitos, pero, aunque ya era conocida en el panorama turco, aún no había alcanzado la popularidad masiva que la catapultaría a la fama. Su carrera iba en ascenso, pero le faltaba ese empujón, ese elemento que la llevara a otro nivel. Y es aquí donde entra en juego Love is in the Air. La serie, que se estrenó en 2020, fue un fenómeno. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable. Se notaba en la pantalla esa chispa, esa conexión especial que traspasaba la ficción y que los fans no tardaron en notar y en adorar. Pero, ¿por qué el éxito de Kerem fue tan importante para Hande? La respuesta es multifacética. En primer lugar, Kerem ya era un actor consolidado con una base de fans fiel y un respeto ganado en la industria. Su experiencia y profesionalismo fueron fundamentales para el éxito de la serie. Su presencia atrajo a un público que ya lo admiraba y que, al ver la química con Hande, también se interesó por ella. Kerem fue el anzuelo que atrajo a muchos espectadores a la serie, y con ellos también a Hande. En segundo lugar, la actuación de Kerem, su forma de interpretar a Serkan Bolat, fue clave para el éxito de la serie y para el lucimiento de Hande. Su trabajo fue una especie de soporte para Hande, lo que le permitió a ella brillar y mostrar todo su potencial. La química entre ellos fue tan fuerte que se retroalimentaron mutuamente. La actuación de Kerem potenciaba la de Hande y viceversa. Era como una danza perfecta, donde ambos se complementaban y se hacían mejores el uno al otro. En tercer lugar, el romance entre Kerem y Hande en la vida real, que comenzó durante la filmación de la serie, impulsó aún más su fama. La prensa, las redes sociales y los fans enloquecieron con la noticia. Ver a Eda y Serkan enamorados en la vida real alimentó la fantasía y la conexión con la serie. El interés por Hande se disparó y su imagen se fortaleció. Su relación con Kerem la convirtió en el centro de atención, y el público quería saberlo todo sobre ella.
En este punto podemos hablar de una especie de efecto halo. El éxito de Kerem, su buena imagen, su profesionalismo, su atractivo, se trasladaron a Ande. La gente empezó a verla con otros ojos, a valorarla más, a admirarla más. Se convirtió en un fenómeno, en un icono de la moda, en una influencer con millones de seguidores, en una actriz solicitada. Las marcas la querían, los productores la buscaban, y las revistas la entrevistaban. Su éxito se disparó y el romance con Kerem fue un factor clave en este ascenso meteórico. Pero ojo, no quiero que piensen que estoy restando mérito a Ande. Ella se ganó su lugar por su propio talento, por su trabajo duro, por su dedicación y por su capacidad de conectar con el público. Pero la realidad es que el éxito de Kerem, su fama, su experiencia, fueron un catalizador, un empujón que le permitió a Ande alcanzar la cima más rápidamente. También es importante destacar la importancia de las decisiones profesionales de Kerem. Él eligió participar en Love is in the Air y con ello, eligió a Ande como su coprotagonista. Esta elección fue fundamental para el futuro de ambos. Su compromiso con el proyecto, su profesionalismo y su química con Ande fueron claves para el éxito de la serie y para el impacto en la carrera de Ande. Después de Love is in the Air, tanto Ande como Kerem continuaron cosechando éxitos. Ande protagonizó Senkal Cup y participó en varias campañas publicitarias y proyectos benéficos. Su popularidad siguió creciendo y se convirtió en una de las actrices más demandadas del momento. Kerem, por su parte, continuó trabajando en cine y televisión, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Ambos se han mantenido relevantes y han consolidado sus carreras en la industria del entretenimiento turco. Pero volviendo al tema principal, queda claro que el éxito de Kerem Bürsin fue un factor clave en el éxito de Hande Erçel. Su experiencia, su profesionalismo, su química con Ande y el romance en la vida real, catapultaron a Ande a la fama, impulsando su carrera y abriendo nuevas oportunidades para ella. Es un ejemplo de cómo la colaboración y el apoyo mutuo pueden generar resultados espectaculares. Y aunque el romance entre ellos terminó, el legado de Love is in the Air y su impacto en las carreras de ambos actores perdura hasta el día de hoy. Para finalizar, quiero recordarles que este vídeo es solo una perspectiva y una interpretación de los hechos. El éxito de Ande es el resultado de su talento, su dedicación y su arduo trabajo. Pero, no podemos negar que el apoyo y el empujón de Kerem fueron fundamentales en su camino hacia la cima. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta charla sobre Ande y Kerem. Personalmente adoro analizar estos temas, me encanta el mundo de las novelas turcas y me fascina la evolución de los actores y actrices que tanto admiramos. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y conocer sus opiniones. Así que por favor déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que tratara y cuáles son sus opiniones sobre Ande y Kerem. ¿Creen que estoy en lo correcto? ¿Creen que el éxito de Kerem influyó en el de Ande? Quiero leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.